Hola, queridos, queridas, querides. Bienvenidos a mi casa en Noruega. ¿Podéis pasar? A ver, aquí, bueno, a la derecha nada más entras, tenemos la cocina. This is Western, you already know him. Vale, os voy a enseñar pues, qué tenemos en la cocina. Vale, pues tenemos lo típico de una cocina. Aquí tenemos muchas especias, tenemos lavavajillas, no lo teníamos en la otra clase. Vale, venid que os voy a enseñar nuestra nevera. Qué ilusión me hace. Vale, pues esta es la balda de Irene y yo, ¿vale? Aquí tenemos como muchas cosas de España. Total, vegan. Vale, ¿qué os enseño? Esto es súper típico de Noruega, ¿vale? This is 10 euros. Bueno, ya os enseñaré un poco lo que compramos y tal en otro vídeo. Aquí que tenemos una despensa que no usamos ni vamos a usar, yo creo. Creo que hay una luz por ahí. Ahí está. Muy bien. Ahí lo veis, Irene grabando perfecto. Venid, ¿qué más tenemos por aquí? Pues la lavadora y ya está lo típico de, pues yo que sé cómo se llama esto. La lavadora, la basura, que aquí obviamente se recicla todo. Y aquí Irene nos está enseñando pues un poco las cosas de limpieza que no entendemos porque están en noruego. Clean, guys, clean. Pues un poco la vista de la cocina, Western doing his food. Lunch time. Si seguimos por aquí, esto en Noruega es súper típico, rollo, aquí no se anda en zapatos ni nada, que en mi casa lo hago mucho, pero aquí no. Entonces esta es la zona como para dejar todos los zapatos. Los abrigos porque va a nevar ya pasado mañana. Aquí tenemos un espejo magnífico, os lo voy a enseñar para que veáis a Irene y a Malena en acción. Una de mis partes favoritas, ojalá saber abrir. Vale. Bueno, pues es que la terraza donde podemos venir cuando hace sol porque si no nos helamos, pero de momento sí que se puede salir. Bueno, pues nada, a ver, increíble lugar, yo creo, vamos. Allí tenemos un poco de río, ya os lo enseñaré, bueno, todavía no sabemos cómo bajar ni nada. Pero vamos, estas son las vistas, chavales. Podéis venir todos y hacer camping si queréis, todos mis suscriptores. Básicamente nada, un jardín precioso, hermoso, increíble. Ahora, subimos por donde hemos bajado. Entramos a la casa otra vez. Aquí tenemos el salón ordenadísimo, ¿vale? Bueno, pues una mesa, ¿vale? Para cenar todos en familia o comer. ¿Qué más? Me he enseñado por aquí. Este rincón que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que se ve como todo de árboles y tal, es súper bonito. Sofás, que está bien si queremos estar Wessel y Irene y yo, si hay más gente ya lo comemos. La tele que no la usamos solo para poner Netflix. Esto es súper importante, en Noruega siempre todas las casas obviamente tienen una chimenea. Todavía obviamente no la hemos usado porque estamos en verano, que aquí parece ya otoño. Pero bueno, ya la pondremos en algún momento, yo creo, sí. Esta es la habitación de Irene, a lo mejor Irene quiere enseñarosla. ¿Abre la puerta o qué? Sí, claro. Welcome, welcome. My Little place. little nest of love. Un poquito de amor para los suscriptores españoles. Bueno, pues nada, chicos, aquí me pilláis. Que decir, la habitación bastante acogedora. Aquí tenemos pues un lugar para sentarnos tranquilamente si queremos leer sobre ecología y conservación. Esto, bueno, quizás es la parte más problemática y complicada porque ustedes pueden ver la altura de la lámpara. Han sido ya varias las veces en las que nos hemos encontrado, por así decirlo, pero estamos intentando llevarnos bien. Una simple silla para dejar cosas y el almacenamiento del armario con la ropa. Bueno, pues esto es muy típico también en Noruega, cuernos de alces y bueno, yo pensé que era un lugar perfecto para poner mis pañuelos. Luego aquí tenemos también una puerta hacia la cocina, pero bueno, que no uso mucho. Todo esto con cortinas, súper importante en Noruega. Súper. Porque, the light, la luz, guys, es súper difícil dormir y nada, pues ya está. Muy bien, perfecto, Irene. Aquí tenemos a Wessel, he's sitting. Okay. Enjoy your meal. Y ahora tenemos esta maravillosa escalera que parecemos personas ricas.
Y pues nada, subid, acompañadme a la zona de arriba. Vale, aquí, ¿vale? Nada más subes, a la izquierda tienes una habitación que es de una persona. Irene se acaba de dar, porque esto es como una guardia. Aquí tenemos una habitación de una persona noruega, entonces está cerrada. Cosa que en España no pasaría, estaría abierta, pero bueno, aquí está cerrada. Entonces no vamos a invadir su privacidad, que a la gente noruega no le gusta. Luego esta puerta es el baño. Pues un baño normal y corriente, pero bastante amplio, oye, muy bien. Tiene su ducha, tiene su espejo. Aquí tenemos para dejar nuestras cosas. Aquí abajo, bueno, lo típico, ¿no? Irene y yo pues tenemos nuestras cosas. Y bueno, pues tenemos aquí vistas también increíbles. Esta ventana no tiene para bajar como esta, rollo que aquí te puede ver todo el mundo, pero como no hay nadie, pues tampoco te ve nadie. Toallas y vale. Aquí tenemos como un poco de todo, rollo cacharros de la casa que no sé qué son, pero ahí están. Pues aquí tenemos mi mini habitación, pero que me encanta. No tiene puerta, ¿vale? O sea que básicamente es este. Pues nada, mirad, aquí tengo un pantalón que no debería estar porque estoy haciendo un house tour. Mi cama, preciosa, perfecta, con este edredón que lo valoro mucho porque hace frío. Aquí tengo, bueno, pues mis cosas, rollo que me he traído aquí con una baldita muy mona. Vale, este burro que me encanta, que me he traído mucha ropa, pero mejor porque va a hacer mucho frío. Y nada, aquí tengo una mini ventana que no tiene cortina ni nada, pero bueno, me apaño y me pongo como un pañuelo encima o algo, porque claro, lo que se ha dicho antes viene la luz. O sea, la luz. A las 4 o a las 5 ya hay luz, como vamos, bueno, como en la playa de Benidorm. Vale, entonces ahora pasamos a la habitación de Wessel. Es como que compartimos esta zona porque yo estoy ahí, pero bueno, es como que siento que también vivo aquí. Pero esto es enorme, o sea, Wessel lo tiene... Bueno, no sé si Wessel quiere que lo enseñe, pero lo estoy enseñando igual, vamos. Y nada, a ver, es que Wessel, o sea, tiene como mucho espacio, pero tampoco, ¿verdad? Muchas cosas, rollo. Pues bueno, sus cosas, su cama, que es muy guay porque es de matrimonio. Y aquí tiene pues un buen armario. Y pues nada. Vale, otra cosa, hemos grabado el house tour, espero que la luz sea buena, ¿vale? A lo mejor no lo es, pero es que me da miedo esperar más tiempo porque aquí hace sol, o sea, ha hecho sol hoy 20 minutos, luego se ha ido, ha desaparecido, no aparece más, entonces, Wessel por ahí. Prefiero hacerlo así que no hacerlo porque luego la luz va a ser mucho peor, entonces si encontrase algún momento en el que hace sol todo el día, lo haré con sol, si no, bueno, espero que al menos hayáis visto más o menos la casa. Ahí está, preciosísima. Y bueno, es que a ver, qué decir, que estamos súper contentos. Espero que os encante. Vale, ahora estamos en nuestro jardín privado y mirad lo que tenemos. ¿Están buenos? Yes. Lo que tenemos aquí. Está cojonudo, Grosellos, dice Irene que se llaman, yo es que no lo sabía. Vale, pues aquí estamos. You see? Pues nada, la voy a probar con vosotros. Grosellas, no sé, yo creo que nunca las había probado, pero no estoy segura. Un poco ácidas para mi gusto, ¿son ácidas? Sí. Vale, pero bueno, no está mal. Es gratis, que aquí todo lo gratis se valora, ya sabéis. Y luego aquí tenemos grosellas negras, que tampoco sé a lo que saben, dice Irene que a ella no le gustan. Pero bueno, las vamos a probar, a ver. Ahí están. Mirad. Asquerosas, asquerosas. Que aquí en Noruega lo usan un montón para hacer mermelada, ¿vale? Pero un montón, un montón. Bueno, pues espero que os haya encantado nuestra casa. Nosotras estamos enamoradísimas. Esperemos que os haya gustado nuestra humilde morada y nada, que disfrutéis solo un 10% de lo que hacemos nosotras y ya estaríamos más que agradecidos. Total, estamos agradecidísimas. Así que nada, nos seguiremos viendo por aquí, os seguiremos enseñando más cositas y bienvenidos a estos nuevos vídeos de Noruega. Adiós. Ha de bra. Bueno, hola de nuevo. Me pilláis editando el vídeo, ya es otra estación, como podéis ver en mi ropa. Pero he pensado que para terminar este vídeo y tal os quería enseñar un poco cosas que generalmente te encuentras en todas las casas noruegas, para que aprendáis un poquito
pues ¿qué tiene aquí esta gente, no? Entonces nada, vamos a ello. Lo primero que os quiero enseñar son los típicos cubos de la basura. En Noruega tú no llevas la basura de tu casa a un punto donde esté como el basurero, ¿no? Que es lo que se hace por lo menos en mi país. Este, por ejemplo, es para vidrio y tal. Este de aquí es para restos. Esto de aquí es para el cartón, ¿vale? Que una cosa curiosa es que, por ejemplo, en Noruega los envases de zumo y tal y de leche, que en España son de plástico, aquí son de cartón y orgánico. Luego aquí, no sé por qué exactamente, ¿veis esta cosita rosa? Aquí se engancha una bolsa de plástico que tenemos enorme en casa. Lo que pasa es que el plástico no lo recogen todos los días, o sea que tienes que sacar tu bolsa de plástico y engancharla aquí. Pero vamos, que básicamente lo que pasa es que un camión viene a recoger todas estas basuras, entonces tú no te tienes que preocupar de coger la basura y llevarla a algún sitio. Otra cosa que no falta nunca en ninguna casa noruega es, literalmente al lado de la casa principal, una especie de barn que se llama en inglés, o shelter. No sé exactamente cómo se llama en español, pero bueno, si encuentro la palabra os lo pongo por aquí. Es como un sitio de almacenaje, ¿vale? Sin más, donde almacenan herramientas y básicamente lo que les apetezca, pero algo que no puede faltar, os lo voy a enseñar ahora mismo. Como os podéis imaginar, aquí dentro pues no hay una luz. Entonces os voy a alumbrar un poco con el móvil básicamente, pero vamos, esto es lo que no puede faltar. Leña, ¿vale? Almacenar la leña muchísimo en invierno, es como un recurso súper fundamental, entonces vamos, es imprescindible tener mucha leña cerca de casa, vaya. Vale, tipiquísimo, no, lo siguiente, esto solo existe aquí, esto yo sí que no lo he visto en España nunca en mi vida. No sé cómo se llama ni siquiera, pero básicamente lo utilizan para cortar el queso. O sea, en láminas. Ahora mismo os lo enseño cómo lo hacemos, pero vamos, que esto solo existe aquí. Aquí tenemos a mi ayudante. Y básicamente esto es lo que hace esta gente. Opiniones. O sea, mira, esto es lo que hacen, ¿vale? O sea, para esto sirve. Raro es que una persona noruega no tenga esto en su casa, es imposible, porque este queso es como que lo usan un montón. Y para esto sirve, chavales. Ay, me despido ya por fin, espero que os haya gustado. Hay como 8000 despedidas en este vídeo. Supongo que aprenderéis algo, que os gustará verlo y que, oye, pues al final una casa nórdica es como no es algo que ves todos los días. Así que nada, pues un beso. Hasta la próxima. No sé cuándo será, es que yo sé que no subo yo todas las semanas, tampoco es mi intención, ya lo dije desde un principio, yo quiero subir vídeos cuando realmente quiera y me apetezca. Y no quiero como que editarse algo que no me guste, es algo que me encanta y es una pasión que tengo, entonces la quiero hacer realmente cuando yo tenga el tiempo para ello y tenga las ganas. Así que nada, nos vemos no sé cuándo, pero vamos, que yo sigo por aquí, sigo en YouTube, estoy grabando muchas cosas y os quiero enseñar muchísimas más cosas. Así que nada, un besito.